el último guardián de la niebla, imagina un mundo antes de las ciudades, antes del concreto, antes del ruido, un mundo donde gigantes cubiertos de pelo caminaban entre la niebla, donde la tierra aún estaba aprendiendo a ser lo que es hoy. Ese mundo no ha desaparecido por completo. En lo más profundo de la selva de Sumatra, bajo un techo infinito de hojas verdes y lluvia constante, todavía respira una criatura que parece arrancada de la prehistoria, el rinoceronte de Sumatra. No es el más grande, no es el más famoso, pero sí es uno de los más raros del planeta. Menos de 100 individuos, menos de 100 latidos salvajes, sosteniendo un linaje de millones de años. Es el rinoceronte más antiguo que existe, el más pequeño, el único cubierto de pelo, como un eco viviente de la edad de hielo. Mientras otras especies desaparecieron para siempre, él sobrevivió a glaciaciones, a cambios climáticos extremos, a la transformación de continentes, pero ahora enfrenta su mayor desafío. No es un depredador, no es una catástrofe natural, es algo mucho más cercano. Somos nosotros. La selva que fue su reino hoy está fragmentada, los caminos dividen su territorio, el silencio avanza donde antes había vida, y en algún punto del bosque, un rinoceronte camina solo, sin saber que podría ser uno de los últimos de su especie. Esta no es solo la historia de un animal, es la historia de una carrera contra el tiempo, una batalla entre extinción y esperanza, entre indiferencia y acción. Porque si el rinoceronte de Sumatra desaparece, no solo perderemos una especie, perderemos un capítulo entero de la historia evolutiva del planeta. Pero aún no es tarde. En este documental descubrirás cómo logró sobrevivir millones de años, por qué hoy está al borde del silencio, qué están haciendo científicos y conservacionistas para salvarlo, y lo más importante, si realmente tiene futuro. Quédate hasta el final, porque la historia del rinoceronte de Sumatra aún no termina, y el desenlace depende de nosotros. Vamos al intro y continuamos en breve. El guardián peludo de la selva, en lo más profundo de las selvas tropicales del sudeste asiático, donde la niebla se aferra a las copas de los árboles y el suelo respira humedad, vive una criatura que parece salida de otro tiempo. No es un mito ni una leyenda antigua, aunque su existencia se sienta casi irreal. Se trata del rinoceronte de Sumatra, uno de los mamíferos más raros y antiguos del planeta. A diferencia de sus parientes africanos, este rinoceronte no domina extensas sabanas abiertas. Su reino es el bosque denso y sombrío de lugares como Sumatra y la parte indonesia de Borneo. Allí, entre lianas enredadas y árboles gigantescos, camina casi en silencio, dejando apenas huellas profundas en el barro. Lo primero que sorprende del rinoceronte de Sumatra es su tamaño. Es el más pequeño de todos los rinocerontes actuales. Un adulto puede medir alrededor de 2.5 metros de largo y pesar entre 500 y 800 kilos. Sin embargo, lo que realmente lo distingue es su pelaje. Sí, pelaje. A diferencia de otras especies de rinoceronte, su cuerpo está cubierto de un manto de pelo rojizo y áspero, especialmente visible cuando es joven. Este detalle le da un aspecto primitivo, casi prehistórico, como si fuera un sobreviviente directo de la edad de hielo. De hecho, lo es en cierto sentido. El rinoceronte de Sumatra es el pariente más cercano de los rinocerontes lanudos que habitaron Eurasia hace miles de años. Su linaje se remonta a millones de años atrás, convirtiéndolo en un auténtico fósil viviente, mientras otras especies evolucionaron y se adaptaron a diferentes entornos. Él conservó rasgos antiguos que hoy nos cuentan la historia evolutiva de los grandes mamíferos. Pero no solo su apariencia lo hace especial. Este rinoceronte tiene dos cuernos, aunque más pequeños que los de otras especies. El delantero suele medir entre 15 y 25 centímetros. No los utiliza para atacar indiscriminadamente, más bien, le sirven para abrirse paso entre la vegetación espesa, defenderse si es necesario y marcar territorio. Su carácter es reservado. Es un animal solitario que evita el contacto,
incluso con otros de su especie. Los encuentros suelen darse solo en época de reproducción. La mayor parte del tiempo, cada individuo recorre su propio territorio, siguiendo senderos invisibles para el ojo humano, pero perfectamente memorizados por él. En las horas más frescas del día, el rinoceronte de Sumatra sale a alimentarse. Su dieta es completamente herbívora, brotes tiernos, hojas, frutas caídas y cortezas. Puede consumir más de 50 kilos de vegetación al día. Al hacerlo, cumple un papel crucial en el ecosistema, dispersa semillas a través de sus excrementos, ayudando a que el bosque se regenere. Sin él, muchas plantas perderían a uno de sus principales aliados. A pesar de su tamaño, es sorprendentemente ágil en terrenos irregulares. Puede subir pendientes empinadas y cruzar ríos poco profundos con facilidad. Su piel gruesa, con pliegues marcados, lo protege de ramas afiladas e insectos, y cuando el calor se vuelve intenso, busca charcos de barro donde se revuelca para refrescarse y protegerse de parásitos. Sin embargo, encontrar a uno en estado salvaje es casi imposible. Su población es extremadamente reducida. Se estima que quedan menos de 100 individuos en libertad. Esta cifra lo coloca en la categoría de peligro crítico de extinción. La historia del rinoceronte de Sumatra es una historia de resistencia. Ha sobrevivido a cambios climáticos, a la expansión humana y a la transformación radical de su hábitat. Pero hoy enfrenta su mayor desafío. En este primer vistazo, lo vemos como lo que realmente es: un guardián silencioso de la selva, un testigo viviente de la historia natural del planeta, un ser que camina entre sombras, llevando en su piel peluda el peso de millones de años de evolución. Y aunque el mundo moderno apenas lo perciba, su existencia es un recordatorio de lo frágil y extraordinaria que puede ser la vida en la Tierra. Trivia: ¿qué característica hace único al rinoceronte de Sumatra entre los rinocerontes actuales? A. Es el más grande de todos los rinocerontes. Barrio tiene una cantidad notable de pelo en su cuerpo. Se vive únicamente en zonas desérticas. En la descripción del video estarán las respuestas de la trivias. Ecos de un linaje antiguo. Mucho antes de que los humanos levantaran ciudades o trazaran fronteras, los antepasados del rinoceronte de Sumatra ya caminaban sobre la Tierra. Su historia comienza hace millones de años, cuando vastas extensiones de Eurasia estaban pobladas por enormes mamíferos cubiertos de pelo, adaptados a climas fríos y cambiantes. Entre ellos se encontraba el majestuoso rinoceronte lanudo, una criatura que hoy conocemos gracias a fósiles y restos congelados en el permafrost. Aunque el rinoceronte lanudo desapareció al final de la última edad de hielo, su pariente más cercano sobrevivió en un rincón muy distinto del planeta. Mientras el clima global cambiaba y los glaciares retrocedían, algunas poblaciones de rinocerontes encontraron refugio en las selvas húmedas del sudeste asiático. Allí, en ecosistemas densos y lluviosos, comenzó la historia moderna del rinoceronte de Sumatra. Este linaje antiguo explica muchas de sus características actuales. Su cuerpo cubierto de pelo no es un simple detalle curioso, es un vestigio evolutivo. Aunque ya no vive en climas helados, el pelaje permanece como una marca de su herencia genética. Es como si el tiempo hubiese dejado una huella visible en su piel. Durante miles de años, el rinoceronte de Sumatra habitó una amplia región que incluía zonas de lo que hoy conocemos como India, Myanmar, Tailandia y la península malaya. Su presencia era mucho más común que ahora. Se desplazaba por bosques tropicales, montañas y tierras bajas, adaptándose a diferentes microclimas dentro de la región. Pero la expansión humana cambió ese equilibrio. A medida que las civilizaciones crecieron y los bosques comenzaron a talarse para agricultura y asentamientos, el hábitat del rinoceronte se fragmentó. Lo que antes era un territorio continuo se convirtió en islas de vegetación separadas por carreteras, plantaciones y pueblos. La fragmentación del hábitat no solo reduce el espacio disponible, también aísla a los individuos. Y para una especie que ya es naturalmente solitaria,
este aislamiento puede ser devastador. Los encuentros entre machos y hembras se vuelven cada vez más raros, dificultando la reproducción. La biología reproductiva del rinoceronte de Sumatra es particularmente delicada. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los 6 o 7 años, y el periodo de gestación dura aproximadamente 15 o 16 meses. Generalmente nace una sola cría. Este ritmo lento significa que la población no puede recuperarse rápidamente ante pérdidas. Además, cuando las hembras pasan demasiado tiempo sin reproducirse, pueden desarrollar problemas reproductivos, como quistes o tumores uterinos, que complican aún más la supervivencia de la especie. Así, el aislamiento geográfico no solo afecta la posibilidad de encuentro, sino también la salud misma de los individuos. A lo largo de los siglos, el rinoceronte de Sumatra también enfrentó la caza. Sus cuernos, aunque más pequeños que los de otras especies, fueron codiciados en mercados ilegales debido a creencias tradicionales, sin base científica, sobre supuestos beneficios medicinales. Esta presión adicional aceleró el declive de sus poblaciones. Hoy, la especie sobrevive en pequeñas áreas protegidas principalmente en Sumatra y en la parte indonesia de Borneo. Cada individuo cuenta, cada nacimiento es celebrado como una victoria contra la extinción. Sin embargo, más allá de las cifras y las amenazas, el rinoceronte de Sumatra representa algo más profundo: la memoria viva de la evolución. Es un puente entre el pasado glaciar y el presente tropical. Su existencia demuestra que la vida puede adaptarse a cambios extremos, pero también que tiene límites. Cuando observamos su figura robusta avanzar entre la vegetación, no solo vemos a un animal en peligro crítico, vemos millones de años de historia concentrados en un solo ser. Vemos la resistencia de la naturaleza y también su fragilidad. El eco de su linaje antiguo todavía resuena en las selvas, pero cada año ese eco se vuelve más tenue. La pregunta que queda suspendida en el aire es simple y urgente: ¿lograremos mantener viva esa voz del pasado? Trivia del capítulo 2. ¿Cuál es uno de los principales problemas que enfrenta el rinoceronte de Sumatra debido al aislamiento de sus poblaciones? A. Se vuelve más grande físicamente. Barrio tiene dificultades para encontrar pareja y reproducirse. Se cambia su dieta a alimentos carnívoros. Vida secreta en la selva profunda, en la espesura húmeda de Sumatra, donde la luz del sol apenas logra filtrarse entre las copas de los árboles gigantes. El rinoceronte de Sumatra se mueve como una sombra antigua. No ruge como un león ni sacude la tierra como un elefante. Su presencia es discreta, casi fantasmal, y, sin embargo, cada paso suyo deja una huella profunda en el equilibrio del bosque. A diferencia de otros grandes mamíferos, este rinoceronte prefiere la soledad. Es un animal territorial que marca su espacio con montículos de excremento y rasguños en el suelo o en los árboles. Estas señales químicas y visuales funcionan como mensajes silenciosos: este territorio tiene dueño. Así evita conflictos innecesarios en un entorno donde cada encuentro puede ser intenso. Su rutina diaria está marcada por el clima. Durante las horas más calurosas, busca refugio en zonas sombreadas o se dirige a charcas de barro. Revolcarse en el lodo no es un simple capricho. El barro actúa como protector solar natural, regula su temperatura corporal y lo protege de insectos y parásitos. Después de cubrirse con una gruesa capa oscura, se levanta lentamente, dejando tras de sí la forma exacta de su cuerpo impresa en el suelo. Cuando el aire se vuelve más fresco, inicia su recorrido en busca de alimento. Puede desplazarse varios kilómetros en una sola noche, siguiendo senderos que conoce desde hace años. Su memoria espacial es extraordinaria. Recuerda la ubicación de árboles frutales, fuentes de agua y rutas seguras a través del terreno montañoso. Su dieta incluye más de 100 especies de plantas. Consume hojas jóvenes, brotes, frutas caídas y cortezas. Con su labio superior prensil, flexible y fuerte, arranca vegetación con sorprendente precisión. Cada día puede ingerir más de 50 kilogramos de materia vegetal. Al hacerlo, no solo se alimenta, sino que también desempeña un papel crucial como dispersor de semillas. Muchas plantas dependen de él para expandirse a nuevas áreas del bosque. A pesar de su apariencia robusta,
El rinoceronte de Sumatra es ágil, puede subir pendientes empinadas y cruzar arroyos sin dificultad. Sus patas fuertes y su cuerpo compacto le permiten moverse entre raíces y troncos caídos con notable destreza. Cuando se siente amenazado, puede cargar con rapidez, aunque generalmente prefiere evitar el enfrentamiento. La comunicación entre individuos es otro aspecto fascinante de su vida secreta. Aunque rara vez se ven, se escuchan. Emiten una variedad de vocalizaciones, silbidos, chillidos y sonidos guturales que pueden viajar a través de la vegetación densa. Estos llamados ayudan a mantener distancia o, en época reproductiva, a atraer pareja. El encuentro entre un macho y una hembra no siempre es inmediato ni pacífico. Puede incluir persecuciones y demostraciones de fuerza antes de que se establezca una conexión. Si el apareamiento tiene éxito, la hembra llevará a su cría durante más de un año. Cuando finalmente nace, el pequeño rinoceronte pesa alrededor de 25 a 30 kilogramos y ya muestra un pelaje notable. La madre es protectora y paciente. Durante los primeros años, la cría permanece a su lado, aprendiendo rutas, fuentes de alimento y señales del entorno. Este periodo de aprendizaje es vital. En un mundo cada vez más fragmentado por la actividad humana, conocer el territorio puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, la vida en la selva ya no es tan segura como solía ser. Aunque existen áreas protegidas, las amenazas persisten, trampas ilegales, pérdida de hábitat y la dificultad de encontrar pareja en poblaciones reducidas. Cada rinoceronte vive en un delicado equilibrio entre su instinto ancestral y los desafíos modernos. Y aún así, en lo profundo del bosque, cuando la lluvia golpea las hojas y el aire huele a tierra húmeda, el rinoceronte de Sumatra continúa su marcha silenciosa. No sabe que es uno de los mamíferos más raros del planeta. No sabe que científicos y conservacionistas siguen cada rastro con esperanza. Solo sabe que debe caminar, alimentarse, sobrevivir. En su andar pausado y decidido, se concentra un misterio, el de una especie que ha aprendido a vivir casi invisible, como un susurro entre los árboles. Un susurro que el mundo no puede permitirse perder. Trivia: ¿por qué el rinoceronte de Sumatra se revuelca en el barro? Para camuflarse completamente de otros animales barrio para regular su temperatura y protegerse de insectos. Para atraer pareja mediante el olor del barro. Al borde del silencio, hubo un tiempo en que el rinoceronte de Sumatra recorría vastas extensiones del sudeste asiático sin que su existencia pareciera amenazada. Desde las estribaciones del Himalaya hasta las selvas densas de Sumatra y Borneo, su figura formaba parte del paisaje natural. Pero el paso del tiempo, y sobre todo el avance humano, transformaron ese escenario en algo muy distinto. La amenaza más devastadora ha sido la pérdida de hábitat. Durante décadas, enormes extensiones de selva tropical fueron taladas para la industria maderera, la agricultura y, especialmente, para plantaciones de palma aceitera. Lo que antes era un ecosistema continuo, se convirtió en fragmentos aislados de bosque. Para una especie que necesita grandes territorios para sobrevivir, esta fragmentación ha sido casi letal. Cada carretera abierta en la selva divide poblaciones. Cada plantación sustituye un espacio donde antes había alimento y refugio. El rinoceronte de Sumatra no puede adaptarse fácilmente a paisajes alterados. Su naturaleza esquiva y su dependencia de bosques densos lo hacen particularmente vulnerable. A esta presión se suma la caza furtiva. Aunque su cuerno es más pequeño que el de otras especies, sigue siendo codiciado en el mercado ilegal, a pesar de que no existe evidencia científica que respalde sus supuestas propiedades medicinales. La demanda persiste. Una sola trampa colocada en el lugar equivocado puede acabar con uno de los pocos individuos que quedan en el planeta. La tragedia no siempre es inmediata ni visible. A veces es silenciosa. Una población pequeña puede parecer estable durante años, hasta que la falta de encuentros entre machos y hembras provoca que no nazcan nuevas crías. Sin reemplazo generacional, la extinción se convierte en una cuenta regresiva inevitable. Hoy, el número estimado de rinocerontes de Sumatra en libertad es extremadamente bajo. Se cree que quedan menos de 100 individuos,
distribuidos en pequeñas áreas protegidas. Esto los coloca en la categoría de peligro crítico, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero el peligro no es solo numérico. Cuando una población es tan reducida, también enfrenta riesgos genéticos. La endogamia, la reproducción entre individuos estrechamente relacionados, puede aumentar la probabilidad de enfermedades y reducir la fertilidad. Es una amenaza invisible que actúa lentamente, debilitando la resiliencia de la especie. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, hay esfuerzos decididos por evitar el final. Programas de conservación en Indonesia trabajan para monitorear a los individuos restantes, proteger sus hábitats y, en algunos casos, trasladarlos a santuarios donde puedan reproducirse bajo cuidado especializado. Estos centros buscan asegurar que los encuentros reproductivos ocurran y que las crías tengan mayores probabilidades de sobrevivir. Cada nacimiento en cautiverio es celebrado como un triunfo. No es solo el nacimiento de un animal, sino la esperanza renovada de toda una especie. Los equipos de veterinarios, biólogos y guardabosques dedican años de esfuerzo a lograr lo que en la naturaleza debería ocurrir de manera espontánea. Pero la conservación no puede depender únicamente de santuarios. La clave está en proteger y restaurar el bosque. Sin selva, no hay rinoceronte, y sin rinoceronte, el bosque pierde a uno de sus jardineros más antiguos, un dispersor de semillas que contribuye al equilibrio ecológico. El rinoceronte de Sumatra se encuentra al borde del silencio. Cada individuo perdido acerca un poco más el momento en que su presencia se convierta solo en recuerdo. Sin embargo, mientras aún exista uno caminando entre la maleza, la historia no está escrita por completo. La pregunta que enfrenta nuestra generación es clara: ¿permitiremos que este linaje de millones de años desaparezca en cuestión de décadas? ¿O, por el contrario, seremos la generación que decidió actuar a tiempo? En la penumbra de la selva, el rinoceronte continúa avanzando, ajeno a estadísticas y debates humanos. Su respiración pesada se mezcla con el murmullo de la lluvia. Todavía está aquí, y mientras lo esté, existe una oportunidad. Trivia: ¿cuál es una de las principales amenazas actuales para el rinoceronte de Sumatra? A la migración masiva hacia zonas urbanas. Barrio: la pérdida de hábitat por deforestación. C. La competencia con osos polares. La esperanza en manos humanas. En medio de la crisis que enfrenta el rinoceronte de Sumatra, surge una realidad compleja. La supervivencia de esta especie depende, en gran parte, de la intervención humana. Paradójicamente, fue la actividad humana la que lo llevó al borde de la extinción, y ahora es también la que podría evitar su desaparición definitiva. En la isla de Sumatra se encuentra uno de los centros más importantes para su conservación, el Santuario del Rinoceronte de Sumatra, ubicado dentro del Parque Nacional Waikambas. Allí, un equipo de expertos trabaja día y noche con un objetivo claro: asegurar la reproducción de los pocos individuos que quedan y mantener una población viable. La tarea no es sencilla. El rinoceronte de Sumatra tiene una biología reproductiva delicada. Las hembras necesitan quedar preñadas regularmente para evitar complicaciones de salud. Si pasan demasiados años sin reproducirse, pueden desarrollar quistes o tumores que dificultan o incluso impiden futuros embarazos. Por ello, los veterinarios monitorean cuidadosamente los ciclos hormonales y planifican los encuentros entre machos y hembras. Uno de los momentos más esperanzadores en la historia reciente de la especie ocurrió cuando nacieron crías en cautiverio después de décadas sin éxito reproductivo. Cada nacimiento demostró que, con el manejo adecuado, la especie aún tiene posibilidades reales de recuperación. Esos pequeños rinocerontes no solo representan nuevas vidas, sino también nuevas oportunidades genéticas para fortalecer la población. Sin embargo, la conservación no se limita al cautiverio. En la parte indonesia de Borneo, equipos de campo rastrean huellas, instalan cámaras trampa y patrullan el bosque para evitar la caza furtiva. Los guardabosques recorren kilómetros bajo la lluvia tropical, enfrentando condiciones difíciles para proteger a un animal que rara vez se deja ver. La tecnología también juega un papel crucial. El uso de análisis genéticos permite identificar la diversidad dentro de la población.
restante y planificar cruces que reduzcan el riesgo de endogamia. Además, el monitoreo satelital ayuda a entender mejor los movimientos de los individuos y a diseñar estrategias para conectar fragmentos de hábitat. Pero más allá de la ciencia, la conservación requiere compromiso social. Las comunidades locales son aliadas fundamentales. Programas educativos explican la importancia ecológica del rinoceronte y fomentan alternativas económicas sostenibles que reduzcan la presión sobre el bosque. Cuando las personas comprenden que proteger la selva también protege su propio futuro, la conservación deja de ser una imposición externa y se convierte en una causa compartida. La restauración del hábitat es otro desafío enorme. Reforestar áreas degradadas y crear corredores biológicos entre fragmentos de bosque podría permitir que individuos aislados vuelvan a encontrarse. Estos corredores funcionarían como puentes verdes, aumentando las probabilidades de reproducción natural. Aún así, el tiempo es un factor crítico. Cada año que pasa sin un aumento significativo en la población incrementa el riesgo. Los expertos saben que no basta con mantener números estables. Es necesario que la población crezca y se fortalezca genéticamente. El rinoceronte de Sumatra simboliza algo más grande que su propia especie. Representa la capacidad humana de reconocer errores y actuar para corregirlos. Su historia pone a prueba nuestra responsabilidad hacia el planeta y hacia las generaciones futuras. Imaginar un mundo sin él sería imaginar una selva más silenciosa, un ecosistema incompleto. Pero imaginar un futuro donde su población se recupere es visualizar un triunfo colectivo. Científicos, comunidades, gobiernos y ciudadanos trabajando juntos. La esperanza no es ingenua, está respaldada por esfuerzo, ciencia y dedicación. Mientras haya crías naciendo, bosques protegidos y personas comprometidas, el destino del rinoceronte de Sumatra no está sellado. En el corazón verde de Indonesia, bajo la lluvia constante y el canto lejano de aves tropicales, aún camina este antiguo sobreviviente, y mientras exista voluntad humana para protegerlo, su historia continuará escribiéndose. Trivia del capítulo 5. ¿Por qué es importante que las hembras del rinoceronte de Sumatra se reproduzcan regularmente? Porque necesitan competir con otras especies por territorio barrio, porque pueden desarrollar problemas reproductivos si no quedan preñadas durante mucho tiempo. C, porque cambian de dieta después de cada embarazo. El futuro que aún puede escribirse. El destino del rinoceronte de Sumatra no está completamente decidido. Aunque su situación es crítica, todavía existe una delgada pero real línea que separa la extinción de la recuperación. Esa línea está formada por decisiones humanas, cooperación internacional y el entendimiento de que cada especie perdida empobrece al planeta entero. En los últimos años, los esfuerzos de conservación en Sumatra y Borneo han cambiado de estrategia. Ya no se trata solo de proteger a los individuos aislados en la naturaleza, sino de reunirlos en áreas seguras donde puedan reproducirse con mayores probabilidades de éxito. Este enfoque, aunque complejo, busca evitar que los rinocerontes mueran sin dejar descendencia debido al aislamiento extremo. Uno de los mayores desafíos es localizar a los individuos que aún viven en zonas remotas. Las cámaras trampa, colocadas estratégicamente en senderos del bosque, han permitido capturar imágenes rarísimas de estos animales. Cada fotografía no es solo una prueba de vida, es una señal de esperanza. Significa que todavía hay rinocerontes resistiendo en la espesura. Pero la tecnología va más allá. La reproducción asistida, incluyendo técnicas como la inseminación artificial y la preservación de material genético, se está explorando como una herramienta adicional. Aunque estos procedimientos requieren recursos avanzados y una coordinación precisa, podrían marcar la diferencia en una población tan reducida. La diversidad genética es clave. Cuando una especie queda reducida a pocos individuos, el riesgo de enfermedades y problemas hereditarios
aumenta. Por ello, los científicos estudian cuidadosamente la compatibilidad genética antes de permitir nuevos cruces. Cada cría debe representar no solo un aumento en número, sino un fortalecimiento del conjunto. Sin embargo, ningún esfuerzo tendrá éxito si el hábitat continúa desapareciendo. La protección estricta de parques nacionales y reservas es fundamental. Además, se están promoviendo proyectos de restauración ecológica que buscan devolver al bosque su continuidad natural. Reconectar fragmentos aislados permitiría que, en el futuro, los rinocerontes puedan desplazarse libremente sin depender tanto de la intervención humana. El papel de la educación también es decisivo. Las nuevas generaciones en Indonesia y en el mundo deben comprender que el rinoceronte de Sumatra no es solo una curiosidad biológica, sino un símbolo de la riqueza natural del planeta. Cuando un niño aprende sobre esta especie y entiende su fragilidad, se siembra una semilla de conciencia que puede influir en decisiones futuras. La historia reciente demuestra que la recuperación es posible. Otras especies que estuvieron al borde del abismo lograron estabilizarse gracias a planes de conservación rigurosos. El rinoceronte de Sumatra enfrenta un desafío mayor debido a su número extremadamente bajo, pero no imposible. Imaginemos por un momento el año 2050. Dos escenarios son posibles. En uno, el rinoceronte de Sumatra solo existe en libros y documentales, recordado como una especie que no pudo ser salvada a tiempo. En el otro, pequeñas pero estables poblaciones viven protegidas, y nuevos nacimientos anuncian una lenta pero constante recuperación. La diferencia entre ambos escenarios depende de lo que se haga ahora. En la selva húmeda, un rinoceronte avanza entre la vegetación. No sabe que es protagonista de una carrera contra el tiempo. Solo sigue su instinto ancestral de buscar alimento, encontrar agua, sobrevivir un día más. Su respiración profunda se mezcla con el sonido de insectos y lluvia. Es un sobreviviente de millones de años. Ha resistido cambios climáticos extremos y transformaciones geológicas. Pero la amenaza actual es distinta, es rápida, expansiva y causada por la actividad humana. Y precisamente por eso, también puede ser detenida por la acción humana. El futuro del rinoceronte de Sumatra no está escrito en piedra, está escrito en decisiones, en políticas de conservación, en apoyo internacional y en la voluntad colectiva de proteger lo que aún queda. Mientras quede uno solo caminando bajo la sombra de los árboles, la historia continúa, y mientras la historia continúe, existe esperanza. Trivia: ¿cuál es uno de los objetivos principales de reunir rinocerontes en áreas protegidas? A. Entrenarlos para vivir en zoológicos internacionales. Barrio: facilitar que encuentren pareja y aumenten la reproducción. C. Cambiar su dieta para que consuman menos plantas. El último susurro del bosque en las selvas profundas de Sumatra. Cuando el sol se oculta y la neblina comienza a descender entre los árboles, el bosque parece susurrar historias antiguas. Entre esos murmullos invisibles, camina el rinoceronte de Sumatra, un ser que carga en su cuerpo el peso de millones de años de evolución. Su figura robusta avanza lentamente entre helechos gigantes y raíces retorcidas. Cada paso hunde el suelo húmedo. Cada resoplido rompe el silencio. Es un animal que no necesita imponerse con rugidos. Su sola existencia es una declaración de resistencia. Sin embargo, su presencia es cada vez más rara. En algunos sectores del bosque donde antes se encontraban huellas frescas, hoy solo queda el eco del pasado. Los científicos que monitorean la especie saben que están observando uno de los capítulos más delicados de la historia natural moderna. El rinoceronte de Sumatra no es solo un mamífero en peligro crítico, es un indicador del estado de su ecosistema. Cuando el bosque está sano, él tiene alimento, refugio y espacio para desplazarse. Cuando el bosque se fragmenta o se degrada, su supervivencia se tambalea. Protegerlo implica proteger miles de especies más que comparten su hogar.
En la parte indonesia de Borneo, equipos de conservación han redoblado esfuerzos para localizar individuos aislados. Cada hallazgo representa una mezcla de alegría y urgencia. Alegría porque demuestra que aún resisten. Urgencia porque el tiempo corre. Uno de los mayores retos es que muchos rinocerontes viven completamente solos, sin posibilidad real de encontrar pareja. La selva que antes los conectaba ahora está dividida por caminos, plantaciones y asentamientos humanos. Para una especie con una tasa reproductiva tan baja, cada año sin crías es un golpe difícil de revertir. Pero la historia aún no termina. En los centros de conservación, las crías nacidas en los últimos años han renovado la esperanza. Pequeños rinocerontes que corren torpemente, junto a sus madres, simbolizan algo más que ternura, representan continuidad, representan la posibilidad de que el linaje no se extinga. Aún así, la pregunta que sobrevuela cada esfuerzo es inevitable: ¿será suficiente? La conservación moderna no solo depende de científicos y guardabosques, también depende de decisiones políticas, acuerdos internacionales y cambios en los hábitos de consumo que influyen en la deforestación. Cada producto vinculado a la destrucción del bosque tiene un impacto indirecto en la vida del rinoceronte. La educación global juega un papel esencial. Cuando las personas conocen la historia de esta especie, comprenden que no se trata solo de salvar a un animal carismático. Se trata de mantener el equilibrio ecológico y preservar la diversidad genética que sostiene la vida en la Tierra. El rinoceronte de Sumatra es un recordatorio viviente de que la evolución no garantiza permanencia. Sobrevivir millones de años no asegura sobrevivir el próximo siglo. La rapidez del cambio humano supera la capacidad natural de adaptación de muchas especies. Y, sin embargo, hay algo profundamente inspirador en su resistencia. A pesar de todo, todavía camina, todavía se alimenta, todavía deja huellas en el barro. En un mundo donde tantas especies han desaparecido sin dejar rastro, él aún tiene presencia real. Imagina por un instante que el bosque queda en silencio absoluto, que ningún rinoceronte vuelve a marcar su territorio, que ninguna cría vuelve a nacer. Ese silencio sería más que la ausencia de un animal, sería la pérdida de un capítulo entero de la historia evolutiva. Pero mientras haya voluntad, inversión y conciencia, ese silencio puede evitarse. En la oscuridad de la selva, el rinoceronte de Sumatra avanza como un último susurro del pasado. Su historia aún respira, y el desenlace depende de nosotros. Trivia del capítulo 7. ¿Por qué el rinoceronte de Sumatra es considerado un indicador del estado del ecosistema? A. Porque cambia de color cuando el bosque se degrada. Barrio porque su supervivencia depende de un bosque sano y bien conservado. C. Porque puede vivir tanto en desiertos como en océanos. Más allá de la extinción en el corazón húmedo de Sumatra, donde la lluvia parece no terminar nunca y la selva late como un organismo vivo, el rinoceronte de Sumatra continúa escribiendo su historia, una historia que no solo habla de peligro, sino también de posibilidades. Durante décadas, el concepto de extinción ha sido una sombra constante sobre esta especie. Sin embargo, en los últimos años, la ciencia ha comenzado a abrir caminos que antes parecían imposibles. Investigadores trabajan no solo para proteger a los individuos vivos, sino también para preservar su material genético, una especie de respaldo biológico que podría ser clave para el futuro. El almacenamiento de células y tejido reproductivo permite conservar diversidad genética, incluso si el número de ejemplares sigue siendo bajo. Esta estrategia, conocida como biobanco genético, representa una herramienta moderna frente a un problema antiguo. No reemplaza la necesidad de conservar el hábitat natural, pero puede complementar los esfuerzos de reproducción. En paralelo, la colaboración internacional se ha vuelto más fuerte. Gobiernos, organizaciones ambientales y expertos de distintos países comparten información y recursos. La conservación del rinoceronte de Sumatra ya no es solo un asunto local, es una responsabilidad global. La isla de Borneo también forma parte crucial de esta estrategia. Allí, pequeños grupos aislados han sido monitoreados cuidadosamente para evaluar su viabilidad. En algunos casos, los especialistas han tomado decisiones difíciles,
trasladar individuos desde áreas donde no tenían posibilidades de reproducirse hacia centros más controlados donde puedan encontrar parejas. Estas acciones generan debate. ¿Es correcto intervenir tanto en el ciclo natural? ¿Hasta qué punto la intervención humana es solución y no consecuencia? La respuesta no es simple, pero cuando una especie está al borde de desaparecer, la inacción puede ser más peligrosa que la intervención. La historia del rinoceronte de Sumatra también nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Durante siglos, el progreso humano avanzó sin considerar los límites ecológicos. Bosques convertidos en plantaciones, ríos alterados, hábitats fragmentados. Hoy, enfrentamos las consecuencias. Sin embargo, el mismo ingenio que permitió ese avance puede utilizarse para restaurar. Proyectos de reforestación están devolviendo cobertura vegetal a zonas degradadas. Corredores biológicos buscan reconectar fragmentos de selva, permitiendo el flujo natural de especies. La meta es que, algún día, los rinocerontes no necesiten depender tanto de la supervisión humana. La educación ambiental ha comenzado a sembrar conciencia en nuevas generaciones. En escuelas locales, niños aprenden que el rinoceronte no es solo un animal raro, sino parte esencial de su patrimonio natural. Cuando un niño comprende que su isla alberga uno de los mamíferos más antiguos del planeta, nace un sentido de orgullo y responsabilidad. Imaginemos un futuro en el que la población de rinocerontes de Sumatra alcance números estables, no miles, quizás, pero sí suficientes para asegurar su supervivencia a largo plazo. Un futuro donde las cámaras trampa ya no capturen imágenes excepcionales, sino escenas comunes de una especie recuperada. Ese escenario requiere constancia, requiere financiamiento continuo, voluntad política y vigilancia permanente contra la caza ilegal. También exige cambios en los patrones de consumo global que impulsan la deforestación. Más allá de la extinción, existe una oportunidad: demostrar que la humanidad puede aprender, adaptarse y corregir su rumbo. El rinoceronte de Sumatra se convierte, así, en símbolo de esa posibilidad. No solo representa lo que está en riesgo, sino también lo que puede salvarse. En la espesura del bosque, mientras la lluvia golpea las hojas y la tierra húmeda conserva sus huellas, el rinoceronte continúa avanzando. No sabe que su historia inspira debates científicos y decisiones internacionales. Solo vive, respira, se alimenta, y mientras lo haga, habrá esperanza. Trivia: ¿qué es un biobanco genético en el contexto de la conservación del rinoceronte de Sumatra? A un parque natural donde viven todos los rinocerontes juntos. Barrio: un lugar donde se almacenan células y material genético para preservar diversidad. Un museo donde se exhiben fósiles antiguos. El símbolo de una batalla global. En lo profundo de las selvas de Sumatra, el rinoceronte de Sumatra camina sin saber que se ha convertido en un símbolo. No solo representa a su propia especie en peligro, sino a una batalla mucho más amplia: la lucha por conservar la biodiversidad en un planeta que cambia a una velocidad sin precedentes. Cada especie en riesgo cuenta una historia distinta, pero el rinoceronte de Sumatra concentra varios de los desafíos más complejos de la conservación moderna: poblaciones extremadamente pequeñas, reproducción lenta, pérdida de hábitat, caza furtiva y aislamiento genético. Es, en muchos sentidos, el ejemplo más delicado de lo que ocurre cuando múltiples amenazas convergen. En la parte indonesia de Borneo, los esfuerzos por localizar y proteger a los últimos individuos han mostrado una realidad impactante. Algunos rinocerontes viven completamente solos, sin posibilidad de reproducirse. Es una imagen poderosa y triste a la vez: un sobreviviente antiguo, aislado en un fragmento de bosque rodeado de actividad humana. Pero esta situación también ha impulsado cooperación internacional sin precedentes. Organizaciones ambientales, gobiernos y científicos comparten datos, tecnología y recursos. La información genética se analiza cuidadosamente para diseñar estrategias reproductivas que maximicen la diversidad. La conservación ya no es un esfuerzo local, es una red global de apoyo. El rinoceronte de Sumatra también se ha convertido en un emblema en campañas contra la
la deforestación. Su imagen aparece en documentales, investigaciones científicas y programas educativos. Cuando se habla de la importancia de proteger los bosques tropicales, su figura suele ser protagonista. Sin embargo, existe un riesgo en convertirlo solo en símbolo, olvidar que detrás de la imagen hay individuos reales, con necesidades biológicas concretas. Cada rinoceronte necesita territorio, alimento, agua y la posibilidad de encontrar pareja. Sin estos elementos básicos, ninguna campaña mediática puede garantizar su supervivencia. La batalla por el rinoceronte de Sumatra también refleja una tensión constante entre desarrollo económico y conservación ambiental. Las plantaciones de palma aceitera, por ejemplo, generan ingresos y empleo, pero a menudo sustituyen ecosistemas esenciales. Encontrar un equilibrio sostenible es uno de los mayores retos del siglo XXI. A nivel global, la pérdida de biodiversidad se ha acelerado. Muchas especies desaparecen antes incluso de ser estudiadas por la ciencia. En este contexto, salvar al rinoceronte de Sumatra adquiere un significado aún más profundo: demostrar que todavía es posible revertir tendencias negativas cuando existe voluntad colectiva. Las nuevas generaciones de científicos están utilizando herramientas innovadoras, drones para mapear hábitats, análisis de ADN ambiental para detectar presencia sin necesidad de avistamientos directos, sistemas de monitoreo remoto que alertan sobre posibles amenazas. La tecnología se convierte en aliada de la naturaleza. Pero más allá de la ciencia, el factor decisivo sigue siendo humano. Las decisiones políticas, los acuerdos internacionales y los cambios en los hábitos de consumo influyen directamente en la salud de los bosques donde vive el rinoceronte. Cada elección cotidiana puede tener un impacto indirecto en su destino. Imaginar el futuro del rinoceronte de Sumatra es imaginar dos caminos divergentes. Uno conduce a la desaparición silenciosa, donde la especie se convierte en una nota al pie de la historia natural. El otro conduce a una recuperación lenta pero constante, donde pequeñas poblaciones logran estabilizarse y expandirse gradualmente. La diferencia entre ambos caminos no depende del rinoceronte, depende de nosotros. En la selva húmeda, el rinoceronte sigue caminando, ajeno a debates y estrategias globales. Sus huellas en el barro son pequeñas marcas de resistencia, son recordatorios de que aún hay tiempo, pero no infinito. El rinoceronte de Sumatra ya es un símbolo. La pregunta ahora es: ¿qué historia contará ese símbolo dentro de unas décadas? ¿La de una pérdida irreversible o la de una victoria compartida? Trivia: ¿qué representa el rinoceronte de Sumatra en el contexto de la conservación global? A. Un ejemplo de especie que se adaptó fácilmente a las ciudades. Barrio: un símbolo de los desafíos complejos que enfrenta la biodiversidad. C. Un animal que no necesita protección humana. El legado que decidimos dejar. El destino del rinoceronte de Sumatra no es solo una cuestión biológica, es una cuestión moral. En las selvas de Sumatra y los fragmentos de bosque en Borneo, este antiguo sobreviviente continúa su marcha lenta, como lo ha hecho durante millones de años. Pero ahora, su continuidad depende directamente de las decisiones humanas. A lo largo de esta historia, hemos visto su linaje prehistórico, su vida secreta en la selva, las amenazas que lo empujaron al borde y los esfuerzos intensos por salvarlo. Ahora llegamos a un punto crucial: comprender que el rinoceronte de Sumatra no solo representa el pasado, sino el tipo de futuro que elegimos construir. Cada especie cumple un papel en su ecosistema. El rinoceronte no es una excepción. Como gran herbívoro, modela la vegetación, dispersa semillas y ayuda a mantener el equilibrio del bosque tropical. Sin él, ciertas plantas perderían un aliado fundamental, y cuando una pieza del ecosistema desaparece, las consecuencias pueden extenderse de maneras inesperadas. Pero el legado del rinoceronte va más allá de la ecología. Es un recordatorio de que la evolución es un proceso frágil. Millones de años pueden culminar en una especie única, y unas pocas décadas
pueden borrarla para siempre. Esa desproporción debería hacernos reflexionar. La conservación del rinoceronte de Sumatra es también una prueba de cooperación global. Países, científicos, comunidades locales y organizaciones internacionales han unido esfuerzos para evitar lo que parecía inevitable. En cada patrullaje contra cazadores furtivos, en cada monitoreo veterinario, en cada programa educativo, se está escribiendo una nueva página de esta historia. Sin embargo, salvar una especie no significa simplemente mantenerla viva en números mínimos. Significa asegurar que pueda desempeñar su papel natural, que tenga suficiente diversidad genética, que sus poblaciones sean autosuficientes y que su hábitat esté protegido a largo plazo. El mundo enfrenta múltiples crisis ambientales: cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad. En este contexto, el rinoceronte de Sumatra se convierte en un símbolo de resistencia y responsabilidad. Protegerlo implica reconocer que el desarrollo humano debe encontrar un equilibrio con la naturaleza. Imagina a un niño, dentro de 30 o 40 años, escuchando la historia del rinoceronte de Sumatra. ¿Será una historia de advertencia, como la del dodo o el tigre de Tasmania? ¿O será una historia de éxito, donde la humanidad logró revertir una tendencia de extinción casi irreversible? La respuesta se construye ahora. En la selva húmeda, bajo el dosel verde que filtra la luz del sol, un rinoceronte avanza con su paso pesado pero constante. Su piel cubierta de barro se seca lentamente mientras el aire tropical lo envuelve. No sabe que su existencia inspira debates científicos ni campañas internacionales. Solo vive, y tal vez ahí reside la lección más profunda. La naturaleza no pide reconocimiento ni protagonismo, simplemente existe. Somos nosotros quienes debemos decidir si permitimos que continúe. El rinoceronte de Sumatra es uno de los mamíferos más raros del planeta, pero también es uno de los más valiosos en términos simbólicos y ecológicos. Representa millones de años de historia evolutiva condensados en un solo ser. Salvarlo no es solo conservar una especie, es defender la idea de que la humanidad puede aprender de sus errores y actuar con responsabilidad. El legado que dejemos no se medirá solo en avances tecnológicos o económicos, también se medirá en las especies que logremos preservar. Mientras el rinoceronte de Sumatra siga caminando por la selva, la historia no habrá terminado, y mientras la historia no termine, siempre habrá una oportunidad de elegir correctamente. El final aún no está escrito. Trivia: ¿qué representa salvar al rinoceronte de Sumatra para la humanidad? A un simple logro turístico, barrio, la demostración de que podemos equilibrar desarrollo y conservación. C. Un cambio en la dieta mundial. Cuando el último gigante respira la selva, está en silencio. La lluvia cae lenta sobre las hojas gigantes. La niebla se enrosca entre los árboles antiguos. Y en medio de ese mundo verde, un cuerpo cubierto de barro avanza con paso firme. Es el rinoceronte de Sumatra, un sobreviviente, un guerrero silencioso, un fósil viviente que se niega a desaparecer. Durante millones de años caminó este planeta. Vio cambiar el clima, vio extinguirse a gigantes, vio nacer nuevas eras, y aquí sigue. Pero ahora, su destino no depende del hielo, ni del fuego, ni de la evolución. Depende de nosotros. Depende de decisiones que se toman lejos de la selva de Sumatra. Depende de los bosques que elegimos proteger. Depende de si entendemos que el progreso no puede construirse sobre cenizas verdes. Imagínalo, un mundo donde el último rinoceronte de Sumatra deja de caminar, donde el bosque ya no escucha su respiración pesada, donde no vuelven a aparecer huellas profundas en el barro, un silencio absoluto, un capítulo cerrado para siempre. Pero ahora imagina lo contrario, imagina que dentro de 30 años, una cría corre torpemente junto a su madre. Imagina que los científicos celebran nuevos nacimientos. Imagina que la selva vuelve a latir con fuerza. Eso no es fantasía, es una decisión. Salvar al rinoceronte de Sumatra no es solo salvar a una especie, es demostrar que la humanidad puede corregir su rumbo. Es probar que todavía somos capaces de proteger lo que realmente importa. Porque cuando el último gigante respira, la esperanza también respira.
y mientras exista uno caminando bajo la lluvia tropical, la historia no ha terminado. El rinoceronte de Sumatra no se rinde. La pregunta es, ¿nosotros sí? Si esta historia te movió, compártela. Habla de ella, haz que más personas conozcan al guardián peludo de la selva, porque algunos héroes no llevan capa, llevan barro en la piel, y millones de años en la sangre. El final aún no está escrito, y puede ser legendario. Si te gustó el video, comenta un. Si no te gustó, comenta 2. También dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te impactó. Suscríbete para no perderte más historias increíbles.